A la hora de escribir componentes en Vue 3 hay que tener en cuenta que podemos hacerlo de maneras distintas. En versiones anteriores de Vue solo podíamos usar la Options API, pero a partir de la versión 3 tenemos también la posibilidad de usar la Compositing API. Con esta opción tenemos tres formas de escribir componentes en Vue, aunque entre ellas se parecen bastante. Mi nombre es Pablo Sirera y esto es Garage Code Pills. Cuando Vue actualizó a su nueva versión, la versión 3, apareció esta famosa forma de escribir componentes que era la Compositing API. Esta nueva forma de escribir componentes defiende la mejor organización de código dentro de nuestro código de Vue, dentro de nuestros componentes y además un mayor control sobre la reactividad. Vamos a ver ahora una comparación entre la Options API y la Compositing API para que podamos ver qué ventajas tenemos en cada forma de escribir componentes de Vue. Vale, por aquí tenemos lo que sería la comparación entre la Options API y la Compositing API. Por un lado tendríamos la parte izquierda, la Options API, que podemos ver que es mucho más sencilla para la hora de cuando vamos a empezar con Vue, ¿vale? Es una de las mejores opciones para crear componentes cuando no tenemos mucha experiencia con Vue, aunque al final del vídeo os daré mi conclusión para poder elegir una u otra y en base a qué. También más que nada es mucho más sencillo porque nos genera una estructura definida para crear pues tus métodos, tus valores que vamos a tener en el componente, una mayor estructura en toda la parte del componente. ¿Vale? Bueno, también una de sus ventajas o desventajas, dependiendo de por dónde lo miremos, es el uso de dis, es decir, para acceder a los métodos, las funciones que tengamos, por ejemplo, dentro del componente, hay que usarlo mediante el dis. Por otro lado, tendríamos la Compositing API. En esta nueva mejora, en esta versión 3 que nos ha traído esta forma de escribir componentes, tenemos un mayor control sobre la reactividad. Vamos a ver un ejemplo ahora enseguida a nivel de código, pero en la versión de la Options API no podíamos tener tanto control sobre la reactividad, es decir, no podríamos, por ejemplo, tener un valor reactivo y un valor no reactivo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta Compositing API sí que tenemos un mayor control sobre esa reactividad y luego además tenemos una libertad mayor sobre todo el código que tengamos en nuestro componente, ¿vale? Esto nos ayuda muchísimo a tener una mayor reutilización de código, nos ayuda a estructurar nuestros componentes como nosotros queramos. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de código en el que podemos comparar las tres formas que comentaba al principio del vídeo para escribir componentes con Vue. Aquí os enseño lo que sería la aplicación que he construido para, en este caso, este ejemplo. Vemos que hay tres secciones. Estas tres secciones es las tres opciones que nosotros tenemos para crear componentes, las tres opciones que nos permite a día de hoy Vue para generar componentes. Por un lado tendríamos la Options API. Vemos que tenemos tres ejemplos que son idénticos a nivel visual, ¿vale? Tendríamos la Options API, la Compositing API y después tendríamos Compositing API Script Setup, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es esto. Pero por un lado vemos que a nivel funcional es exactamente lo mismo. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en estos tres ejemplos, ¿vale? Por un lado, en la parte izquierda tendríamos la Options API, en el medio tendríamos la Compositing API, por así decirlo, la Compositing API limpia y finalmente a la derecha tendríamos la Compositing API Script Setup. Vamos a ir de izquierda a derecha para que podamos ver qué maneras y de qué formas va cambiando conforme escribimos el código, ¿vale? Quiero dejar claro que cuando hacemos aplicaciones con Vue 3, cualquier forma es válida. Es decir, nosotros podemos crear componentes de cualquier manera de las que vamos a ver en este vídeo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de la Options API. Por aquí tenemos la parte del template. Los componentes de Vue se dividen en template, script y style. Estos se llaman single file components. Es la forma que tiene Vue de escribir componentes. Todo lo tenemos dentro del mismo archivo. Esto, si vienes de otros frameworks, como por ejemplo Angular, sí que es verdad que puede ser un poco más chocante, pero realmente cuando vamos a construirlo es muy cómodo. Primero porque lo tenemos todo en el mismo archivo, entonces buscarlo es muy fácil. Y luego, por otro lado, ayuda a no tener componentes muy grandes, ¿no? Cuando vamos teniendo un componente que va creciendo con muchas líneas porque tiene mucha lógica, porque tiene mucho template, ¿no? Tiene mucho código de HTML o incluso tiene muchos estilos, lo que nos ayuda es visualizar que tenemos que sacar otro componente de esta parte o tenemos que externalizar la lógica o podemos sacar lo que son los estilos a otra parte de la aplicación y por lo menos desahogar lo que sería ese componente. Entonces, por este lado tendríamos un template, ¿de acuerdo? En este caso sería un código HTML. Tenemos simplemente una sección que tenemos una clase, ¿de acuerdo? Un título, que esto es lo que diferencia, simplemente para que podamos ver a nivel visual que va diferenciando qué ejemplos cada uno. Y por otro lado tendremos un párrafo, que tenemos un texto y hacemos una interpolación de un valor, ¿vale? Ahora esto lo vamos a ver tranquilamente en el ejemplo, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un underlist, que vamos a tener simplemente un before por los ítems, que también es un valor que nosotros ahora
hemos declarado aquí, tranquilamente lo vamos a ver ahora, y le definimos una key. Entonces, esto tranquilamente, si tenéis alguna duda de cualquier parte de este vídeo, cualquier cosa que vayamos comentando en este vídeo, dejadlo en comentarios, que sin problemas lo resolveremos. Entonces, simplemente volvemos a hacer la interpolación del ítem, y luego por otro lado tendríamos un párrafo, lo mismo que hemos escrito antes, simplemente es un texto y otra interpolación de otro valor. Por último tendríamos un botón que simplemente lo que tiene está escuchando un evento clic, ¿vale? Es decir, cuando hagamos clic sobre este botón pasará algo. Ese algo es que nos ejecuta un método. Un método en Vue es pues una función de JavaScript. Entonces, este template se comparte en todos los sitios, ¿vale? En todos los componentes es exactamente el mismo ejemplo. Solamente cambia lo que sería el H2 para que se pueda ver en la aplicación qué ejemplo es cada uno. Entonces, ya nos vamos a la parte del script. Esta parte sí que es la que más cambia, de hecho es la manera de escribir componentes. Esto sería la Options API y los dos ejemplos siguientes sería la Compositing API, ¿vale? Como vemos, aquí tenemos un export default. Lo que diferencia a Options API es que vamos a exportar una instancia del componente, ¿vale? En este caso sería un export default y esto es un objeto. Es un objeto con opciones, ¿vale? Con propiedades. Entonces lo que vamos a tener es exportar un objeto con todos los valores que nosotros vayamos añadiendo aquí. Por ejemplo, tendríamos un name. Este name es para darle el nombre al propio componente. Tendríamos una propiedad que serían props. Las props son los valores que va a recibir este componente. Nosotros en otro componente le hemos dicho que como propiedad que va a recibir nuestro componente es un string que le hemos llamado message y va a recibir un string. Entonces esto sería una propiedad. Como veis, yo he usado este message, lo he usado en el template. Entonces, por otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos el data. Este data, ¿qué tiene? Este data lo único que tiene es un array de strings. Este array de strings sí que lo estamos usando aquí. Aquí lo que estábamos haciendo es este before de estos valores. Por otro lado tendríamos las Compute Properties, que consisten en, tenemos simplemente un valor que va a ir cambiando, ¿de acuerdo? En este caso podría ser el message, que es el ejemplo que he puesto. Entonces lo que queremos es estar pendientes de solo y exclusivamente cuando cambie este valor, lo que va a hacer el full message es volver a ejecutarse. Si message no cambia nunca, no se vuelve a ejecutar esta computed. Si más adelante message cambiase, por cualquier motivo, este full message volvería a ejecutarse. Lo que hace simplemente es un template string que devuelve hello y el mensaje que nosotros le mandemos como parámetro. Aquí veis que para acceder a la propiedad de message, lo que estoy haciendo es un this message. This sería la instancia de todo nuestro componente. Realmente sería la instancia de nuestro componente y además la instancia de Vue. Podemos usar de valores que tenga Vue en su instancia, podemos usarlo con este this. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos también un lifecycle, ¿vale? Que en este caso es mounted. Esto significa que cuando se monte el componente nos va a hacer un console log. Simplemente he puesto varios ejemplos. Sé que habrá cosas que, sobre todo si estáis inicializando en el mundo de Vue, será un poco más complejo de entender, ¿vale? Pero no pasa nada, habrá siguientes vídeos explicando todo esto más detenidamente, pero quiero que veáis bien cada cosa, cómo se escribe. Es una introducción a poder ver qué formas hay de escribir componentes en Vue y cómo podemos escribir de manera distinta, por ejemplo, un método o simplemente un ciclo de vida. Entonces, por último tendríamos los métodos. En este caso tendríamos un método que es el SciHi, que es el que nosotros hemos enlazado con el clic del botón. Entonces, como veis, al final lo único que son es propiedades de un objeto que nosotros vamos declarando de manera distinta y lo que vamos declarando es, pues en este caso mounted es un método, computed en este caso es un objeto que va devolviendo métodos es lo mismo y que lo que sería compute. Entonces al final lo que vamos es devolviendo un objeto con ciertas propiedades, ¿vale? Y estas propiedades al final es lo que tiene nuestro componente. Luego por otro lado, ¿qué tendríamos? En la parte de Compositing API tendríamos el template, es exactamente lo mismo. Lo que vamos a tener, y aquí ya veis diferencias, es que por un lado vamos a importar de Vue todo lo que nosotros necesitemos y también vamos a exportar por defecto un objeto. Esta sería la Compositing API limpia, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Simplemente exportamos un objeto que va a tener las propiedades, en este caso de name, va a tener las props, ¿de acuerdo? Igual que teníamos en la Options API, pero aquí viene el gran cambio. Esta versión de la Compositing API es la versión inicial que salió en su día. La versión más conocida de la Compositing API es la que vamos a ver a continuación, que sería la de Script Setup. Pero es importante que conozcáis esta porque puede ser que os encontréis algún proyecto con esta forma de escribir componentes y tenéis que entender bien cómo funciona. Entonces, simplemente vemos aquí teníamos todas las propiedades con toda la lógica y aquí solamente
simplemente tenemos una propiedad que tenemos en su interior toda la lógica que vamos a tener en el componente, excepto ciertas cosas, como en este caso props y name, que irían fuera, ¿vale? De este setup. ¿Qué tenemos por aquí? Simplemente tenemos un cons items, esto es lo que tendríamos nosotros aquí. En este caso, todos los data son reactivos y lo que tenemos la posibilidad nosotros en la Compositing API es definir qué cosas son reactivas y qué cosas no. En el caso de items, ref sería una referencia, es decir, aquí sí que estaríamos declarando que items va a ser reactivo. ¿Qué significa que sea reactivo o no sea reactivo? Simplemente lo que significa es que conforme nosotros vayamos cambiando ítems, en el template se va a volver a renderizar. Es decir, en este caso, si ítems después por cualquier método, cualquier cosa, es decir, por ejemplo, si ejecutásemos high, podríamos añadir un nuevo elemento a ítems y en el template podríamos verlo en el momento. Si ítems no fuese un valor reactivo, entonces no se actualizaría en el template. Como vemos aquí, tenemos más parte de JavaScript, ¿vale? Es decir, no es tanto una propiedad de un objeto, sino es más construir un componente con más parte de JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? Lo que comentaba en este caso, lo que sería similar a data. Por otro lado, tendríamos las computed, vemos que ya se escriben de manera distinta. Este computed y este ref sí que se importa de view. El funcional es exactamente el mismo. Por otro lado, tendríamos onMounted. Todos los lifecycles han cambiado. En este caso, pues mounted ahora es onMounted. Entonces, todos han ido cambiando conforme se han ido, o sea, la hora de migrarlo han cambiado el nombre, entonces ahora ahí tienen un on delante. Y por último tendríamos un método. Como veis, simplemente es un método, una raw function que devuelve un alert, que es lo mismo que teníamos en el otro. Simplemente aquí no declaramos que va dentro de methods ni nos importamos methods de view, simplemente le decimos que esto es un método, sin más, es una función de JavaScript, ¿vale? Entonces podemos declararla como nosotros queramos. La diferencia entre este Compositing API y la de Script Setup, que ahora lo veremos, es que aquí todo lo que yo quiera usar en el template tengo que hacer el return, es decir, ítems sí que quiero usarlo, entonces sí que tengo que decirle que voy a poder usarlo aquí. Sí que voy a usar el full message, entonces también tengo que decirle que voy a usarlo. Y además también voy a usar el método. Yo podría tener métodos dentro de este componente que no hace falta que exporten el template. Por ejemplo, SideHigh, si lo usase cuando se monta, podría simplemente llamar a este método aquí y no exportarlo para el template, ¿vale? Entonces no haría falta que se use en el template, pero no es el caso. Entonces todo lo que nosotros queramos usar en el template tenemos que retornarlo. ¿Qué diferencias hay con el script setup? Como vemos, aquí generamos un script, igual que estábamos haciendo hasta ahora, pero ya le decimos que el atributo que va a tener es setup. Esto lo que nos indica es que todo lo que escribamos dentro de este script es código de view y lo va a tratar distinto. Vemos que ya no tenemos ningún export, ¿vale? No tenemos que exportar nada, sino automáticamente ya lo coge. El template es exactamente lo mismo, como os decía antes, y lo que vamos a tener aquí son bastantes cosas distintas. Vale, pero sobre todo lo que nos tenemos que quedar es con, por ejemplo, define props. Ya no tenemos ese export de un objeto, entonces tenemos una manera distinta de indicar cómo tenemos que definir las props. Entonces simplemente view nos proporciona un método global que se llama define prop, en el que vamos a definir todas las propiedades que va a tener nuestro componente. Todas las propiedades que reciba desde un padre. Entonces, para nosotros poder usar en este caso message, no podemos hacer el dis. Como veis aquí tampoco hacíamos el dis, simplemente accedíamos a props, que era un parámetro que recibíamos en setup, y aquí lo que vamos a tener que usar es, nos vamos a guardar lo que nos devuelva de define props, en este caso sería un objeto de las propiedades, y sí que podemos usarla. Por ejemplo, en la parte de la computer tenemos props message, tenemos directamente que usar este mensaje, y así con todas las propiedades que queramos usar. Si no queremos usarla, simplemente no tendríamos que guardarnos nada y ya está, pero en este caso sí que lo necesitamos. Igual nos importamos de view todo lo que necesitemos, y luego lo mismo, tendríamos los ítems que serían reactivos, ¿vale? Igual que teníamos en esta parte de aquí. La computer se escribiría exactamente igual, onMounted igual y SideHigh igual, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, como veis, yo no estoy exportando nada, es decir, todo lo que yo escribo dentro de script setup, todo ya lo tengo en nuestro template. Conforme yo escribo un valor aquí, ya puedo usarlo sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, message, que sería una prop, yo no hace falta que me guarden nada. Simplemente si defino una prop, ya puedo usarla en el template también, ¿vale? Esto es algo importante que hay que saber. Entonces, es un cambio bastante grande respecto a la Options API, pero es un cambio hacia mejor en mi opinión, porque creo que te da esa libertad para organizar los componentes como tú quieres. También hay que tener en cuenta que cuanta más libertad tienes es peor también muchas veces, porque lo que nos va a permitir es que nosotros podamos volvernos un poco locos y empezar a escribir métodos por un lado, computers por otro y no tener ninguna organización, ¿vale? Entonces sí que nos da esa libertad, pero tenemos que tener en cuenta que esto hay que organizarlo nosotros de una manera que sea legible
para todos los que estemos trabajando en el proyecto. Por último, quería dar mi opinión en cuál es la mejor forma para hacer componentes en Vue. Realmente no hay una forma que pueda decir esta es la mejor, ¿vale? Sí que recomiendo, y es la que yo uso cuando hago proyectos de Vue 3, que es Composite API con Script Setup, pero hay que tener en cuenta cuál es la que mejor se adapta a cada uno. Es decir, nosotros vamos a crear proyectos con los componentes que a nosotros nos sean más cómodos. Cualquiera de las formas son correctas. La Options API, Composite API limpia, como le llamo yo, o Composite API con Script Setup. Las tres formas son correctas, pero hay que ver realmente cuál es la que mejor se adapta a ti. Si estás empezando en Vue, realmente tienes que ver las tres opciones que tienes y poder valorar cuál es la que te es más sencilla para ir aprendiendo Vue. En mi opinión, creo que la Options API para empezar a aprender Vue es más cómoda porque está todo un poco más estructurado y creo que puede aportar mucho más cuando estamos empezando. Pero lo dicho, si a lo mejor el Script Setup es mucho más cómodo dependiendo del background que tú tengas a nivel de front. Entonces es ver las tres opciones que tienes, como hemos visto en este vídeo, y valorar cuál es la que más te ha gustado, cuál crees que puede aportar más o cuál es más cómoda a la hora de trabajar en equipo o solo o como haga falta. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que hayáis entendido las distintas formas que tenemos con los componentes de Vue, con la Options API, con la Composite API. Espero que os haya gustado y nada, si os ha gustado de verdad dejadle un like, suscribiros al canal y en la cajita de comentarios podéis poner lo que queráis que seréis respondidos. Así que nada, muchísimas gracias. Chao, chao.